Ya estamos de regreso desde Mérida y me acompaña Federico Berrueto como cada semana. Federico, bienvenido a tu casa. Muchas gracias, muy amables. Un placer estar en la revista. Gracias, Federico. Oye, ¿cómo sientes el tema de la seguridad el, es el tema de la seguridad en todo el país? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo sientes la respuesta del gobierno? ¿Cómo sientes a la oposición? ¿Y cómo ves a los grupos delictivos? Ya no te diría cómo ves, sino cómo sientes. Bueno, mira, esto se puede ver en dos planos. Uno es el gubernamental al presidente, cómo le está, cómo va él en términos del problema de la violencia, y por el otro lado al país o a la sociedad mexicana. Y fíjate que el presidente ha podido sortear sin demérito de su popularidad una crisis de salud pública fuera de proporción. Recordemos que al mismo Trump lo derrota la pandemia más que otra cosa. A muchos gobiernos los ha acabado la pandemia y sin embargo al presidente López Obrador no le ocurrió así. El tema económico, la economía está en muy malas condiciones, sin embargo al presidente no lo ha afectado como tal. El tema de la corrupción, pues la corrupción persiste, etcétera. Las obras públicas se han incrementado sus costos y no empiezan a operar. Las inauguran, pero no operan o operan deficientemente, como es el caso del aeropuerto Felipe Ángeles. Sin embargo, siento que en el tema de la inseguridad es distinto. Creo que aquí en este tema, el de la inseguridad, sí puede tener un impacto muy negativo al presidente. Y sobre todo porque su reacción frente a la información pública respecto a la violencia, el presidente la interpreta como una propaganda de sus enemigos, los conservadores, cuando en realidad lo que hacen los medios fundamentalmente es pues difundir lo que está ocurriendo. Por ejemplo, si el día de ayer asesinan al hijo de un alcalde en Celaya, bueno, pues es inevitable que los medios den cobertura a ese tema. Recordemos todo este proceso de descomposición que no es de López Obrador, viene de tiempo atrás. Yo recuerdo, por ejemplo, los tiempos de Cedillo, cuando asesinan a Paco Stanley Ujú. en el Que fue un charco de las ranas, ¿no? escandalazo. Y que minó buena parte la imagen de Cuauhtémoc Cárdenas, que era por primera vez un gobernante electo en la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Entonces, los acontecimientos delictivos tienen un impacto muy fuerte sobre las autoridades, más cuando éstas asumen una actitud fundamentalmente minimizando o cuando no acertan a dar una explicación convincente. Creo que el presidente López Obrador se está acercando a eso. Ahora, respecto a la sociedad, pues mira, yo te diría que es un tema que lo más valioso que tenemos como individuos y como pues es la vida. Que tú ahora enfrentes la delincuencia no solamente en daño patrimonial, sino en daño personal. Es decir, homicidios, violaciones, ultrajes para las mujeres, etcétera. Entonces, como que hay una dimensión que ha ido creciendo, se ha ido agravando, sin embargo, como que la vemos como parte ya del paisaje, la naturalizamos. Ya que estás diciendo que ya sentimos como el día a día, decían que en medios de comunicación ya un homicidio, que en caso de Quintana Roo, ¿no? Que es cada día es de 3 muertos sostenido, lleva Sí, una semana o no sé cuánto tiempo, un baño de sangre, que ya lo empiezan a ver normal, la normalización de la violencia que está terrible, ¿no? eso es exactamente, Rodrigo. Y perdemos capacidad de indignación. Y si perdemos capacidad de reclamo, que va acompañada a la capacidad de indignación, las autoridades tienen un enorme margen para comportarse de manera complaciente. Mira, Yucatán y Mérida en particular, pero Yucatán tiene condiciones privilegiadas, pero estas pueden irse afectando en el tiempo por dos consideraciones. Una, el crecimiento desmesurado, muy acelerado que está teniendo esta zona, precisamente por ser una suerte de santuario, un lugar seguro, pero te llega gente de todas condiciones y te llegan buenos, malos y muy malos. Entonces, está creciendo demasiado Yucatán, pero también están creciendo mucho a los lados las actividades delictivas. Entonces, esto es lo que quiero decir, que la lucha por la seguridad es una lucha de todos, todos los días y de todas las autoridades. Qué bueno
que aquí en Yucatán las autoridades de siempre se han puesto las pilas y le han dado esa importancia. Y aquí en Yucatán hay una diferencia. Los delitos generan impacto y segundo, ¿verdad? Se persiguen y se sancionan. La tasa de impunidad que hay en Yucatán es la más baja de todo el país. Y sin duda alguna, el incentivo más hacia la violencia y la inseguridad es la impunidad. En la medida en que no haya impunidad, tú puedes asegurar o puedes estar con certeza de que la violencia va a ser marginal. Pero bueno, cuando estás acosado por los estados vecinos, cuando hay un crecimiento desmesurado, bueno, también es momento de ir repensando el nuevo nivel del esquema de seguridad. Oye, también tiene que ver, Federico, el tejido social. Sí, Que sin duda alguna. no dejar que se rompa, porque si Sin se duda. empiezan a meter olvídate de los malos, los muy malos, como Sí, bien dijiste, y empieza ese tejido social, pues empieza a meterle un virus a la sí. sociedad de la violencia. Así es. Y mira, nuevamente tomo, no es el único caso en el país, pero es un buen ejemplo el de Yucatán. ¿Verdad? Aquí la gente denuncia, la gente está atenta, la gente se vuelve parte de la vigilancia que se requiere. Y si hay algo que no está apareciendo bien, la gente lo hace saber. En otros lugares la gente tiene miedo. No se atreven ni a reclamar ni a denunciar, ni siquiera si saben que algo está ocurriendo en la puerta enseguida, por el miedo que les puede Hoy, provocar una represalia. Federico, no sé si estarás de acuerdo, pero hay muchas ciudades o muchos estados donde le temen a la policía. Acá en Yucatán parece que ven a la policía como un aliado, o sea, ven un aliado de la sociedad. Por eso creo que también tiene mucho que ver esa Absol- confianza que hay en la policía. Absolutamente, mira, las ciudades, no nada más Mérida y no nada más Yucatán como estado, sino todas las ciudades, cuando han podido darle un quiebre, cuando han podido superar una situación complicada por inseguridad, tiene que ver la policía municipal, la policía estatal, la policía de contacto. Y esto es muy importante porque es lo que no se está haciendo, Rodrigo. No necesitamos que todos los recursos se inviertan en una Guardia Nacional. Tenemos que invertirle a la capacidad de respuesta de las policías locales y municipales, de manera tal que, bueno, sí es necesario. Yo creo que el presidente López Obrador está muy empecinado en sus propias ideas, difícilmente vamos a tener un cambio, pero lo que sí debemos hacer es que, como se van a renovar poderes más temprano o más tarde, incluso aunque se ganara el mismo partido ahora en el poder, que haya una presión social de manera tal que haya una revisión a fondo del esquema de seguridad. Lo están pidiendo las iglesias, lo están pidiendo las organizaciones civiles, lo están pidiendo los ciudadanos, todos lo están pidiendo. Entonces, ojalá y lleguemos muy pronto a esta condición de revisar y aprender de las buenas experiencias como es la de Yucatán y Mérida. Bueno, te agradezco muchísimo, mi estimado Federico, como cada semana que estés acá aportándonos toda tu sapiencia en el día de hoy. Gracias, gracias, muy amable. Nos vamos a un corte y volvemos aquí desde Mérida.